Buen día a todos. Bueno, con Diego vamos a compartir un poco el tema. El doctor Camacho después va a hablar de la nueva tecnología del Pascal. Yo voy a tratar de hablar desde un punto de vista práctico sobre la fotocoagulación en la retinopatía diabética. Digo desde un punto de vista práctico porque hoy, con el acceso a la información que todos pueden tener, pienso que lo que más importa es transmitir experiencia personal y lo que nosotros nos vemos enfrentados diariamente con nuestros pacientes en la clínica. Dividimos entonces en dos temas: la panfotocoagulación retinal y el edema macular diabético, concentrándome más bien en el tratamiento porque ya se ha hablado de esto. Este esquema me gusta mucho porque sintetiza todo lo que se ha hablado hasta el momento, fundamentalmente lo que insiste siempre Raúl, que de una simple lesión capilar, que como todos sabemos se origina en la hiperglicemia que daña el pericito, hay un camino representado por esta flecha que conduce finalmente a la ceguera, y nosotros podemos en el diabético actuar en este camino hacia la ceguera, como decía Raúl, de distintas formas, pero fundamentalmente con la prevención, que él tanto insiste, con un buen control metabólico, con la hemoglobina glicosilada y con el examen oftalmológico, que, como decíamos hoy, por las breves consultas, etcétera, a veces a un diabético no se lo examina correctamente. Con respecto al examen oftalmológico, hoy en día la angiografía de gran ángulo y el OCT, para mí, también estoy totalmente de acuerdo con Raúl, son parte absolutamente indispensable del diagnóstico en la retinopatía diabética. Yo, en lo personal, el oftalmoscopio directo lo he abandonado hace mucho tiempo, no lo uso más. Pienso que la mejor forma de examen es en la lámpara de hendidura con un lente de biomicroscopía de contacto o de no contacto. Pero, lógicamente, si no cuentan con eso, el oftalmoscopio directo para algo sigue sirviendo. Y con respecto entonces al examen oftalmológico, recordar que fondos de ojos que pueden parecer desde el punto de vista biomicroscopio totalmente sanos, esconden en la periferia, como se demostró perfectamente bien, grandes áreas de isquemia que pueden llevar a la catástrofe y terminar rápidamente en este camino hacia la ceguera. De modo que, como decía Shimizu hace muchos años, que demostró, trajo y mostró fondos de ojos totalmente normales, demostró que la gran generadora de VEGF, como se le dice hoy, antes se le decía factor vasoproliferativo, es la periferia media y la periferia extrema. Muchas veces, mirando solo la parte central, estamos omitiendo esa gran área de no perfusión que va rápidamente a veces a pasar a grados severos de la retinopatía. De manera que el examen oftalmológico hay que hacerlo, hacer la biomicroscopía, que nos aporta grandes cosas, pero tiene que ir acompañado siempre de la angiografía. Si es gran angular, por supuesto, mucho mejor, y del OCT, hoy en día, fundamental. En la época del estudio del ETDRS, donde se diagnosticaba y se clasificaba la retinopatía de acuerdo a la biomicroscopía, había atrás de eso todo un ahorro, tratar de hacer un ahorro en la medicina, de no pedir angiografía, no pedir eso, pero hoy en día la medicina no es ahorro, hoy en día la medicina es tecnología. También me gusta mucho este esquema, que lo hice yo y lo tengo siempre presente. No tiene nada de raro, pero también demuestra lo que es la retinopatía diabética y sus etapas, y cómo concretamente, digamos, redondea este esquema lo que pasa. El daño capilar, que dijimos hoy, todos sabemos es lo primero que ocurre. La ruptura de la barrera hematorretiniana. También a veces, inicialmente, hay una ruptura de la barrera hematorretiniana a nivel
del epitelio pigmentario, que es el otro elemento de la barrera dermatoretiniana, pero fundamentalmente el daño capilar por la hiperglicemia nos lleva a la isquemia, a la falta de perfusión. La falta de perfusión genera las áreas no perfundidas, ustedes saben que generan un factor angiogénico, que es el VEGF, y ese VEGF empieza a actuar llevando la etapa de la retinopatía diabética no proliferativa, la hace pasar a la etapa más grave, que es la retinopatía diabética proliferativa. Y aquí hay una línea que separa claramente los dos tipos de retinopatía diabética. Este elemento, el VEGF, es el fundamental para que se pase de la no proliferación a la proliferación. ¿Y de qué depende este elemento? De la isquemia en el fondo de ojo, que, como dijo Estrellita, no se ve con la biomicroscopía, se pueden ver elementos indirectos, se ve con la angiografía, fundamentalmente wide angular, mirando bien la periferia. Y a su vez, el VEGF actúa aumentando la permeabilidad capilar a nivel de la mácula y nos lleva al edema macular. De manera que siempre que hay VEGF presente, hay posibilidad de pasar a la retinopatía diabética proliferativa y hay posibilidad de que haya edema macular. Por eso, como dijo Oibe, se mostró un caso, muchas veces un paciente debuta con una disminución de visión. Miramos el fondo de ojo y lo único que tiene es edema macular. Pero ese edema macular generalmente es por daño capilar y además porque, como dijo Estrellita, en la periferia se esconden áreas de no perfusión no diagnosticadas que producen VEGF y el VEGF hace que aumente la permeabilidad capilar y aparezca el edema. Es la causa más frecuente de ceguera adquirida entre los 20 y 64 años, la retinopatía diabética. Su prevalencia aumenta con la duración de la diabetes tipo 1-2 y después de 20 años de diabetes, el 99% de los diabéticos tipo 1 tendrán algún grado menor o mayor de retinopatía y el 60% del tipo 2. Estas son cifras a recordar. ¿Qué avances ha habido en el diagnóstico y el tratamiento? Ya se ha hablado bastante de eso, pero me gusta también sintetizarlo. En el diagnóstico de la retinopatía, fundamentalmente la imagenología, la angiografía spectralis y la angiografía gran angular, el wide angle. Ya hemos visto unos ejemplos espectaculares que han mostrado que me precedieron de la realmente increíble cómo hoy hacemos el diagnóstico histológico prácticamente de las lesiones. Walter, es como si estuvieras mirando un corte de los de tu época en anatomía. Impensable cuando nosotros empezamos el posgrado que algún día se pudiera llegar desde el punto de vista imagenológico al diagnóstico que contamos hoy. Y desde el punto de vista del tratamiento, los avances en el diagnóstico son para el edema macular el anti-VEGF, la fotocoagulación. El avance que ha habido en la fotocoagulación es el láser Pascal en sus dos formas, el de estado sólido diodo de 532 nanómetros y el amarillo, que actualmente contamos con los dos en CETAW y a quien se va a referir en detalle después el doctor Camacho, y la vitrectomía 23 y 25G, que ha sido realmente un avance impresionante desde el punto de vista quirúrgico. Y recordar que ¿cuál es el enemigo mayor de la retinopatía diabética? Una vez que un diabético prolifera, el mayor enemigo es el vitrio, porque sin vitrio la retinopatía, la proliferación no es devastadora por el vitrio. De manera que las indicaciones hoy de vitrectomía con las técnicas de 23 y 25G, que son muy poco agresivas desde el punto de vista quirúrgico y que eliminan uno de los grandes problemas que tenía la 20G, que eran los desgarros iatrogénicos en las entradas, que después teníamos desprendimientos de retinas. Hoy eso casi está eliminado con estas dos técnicas. Las indicaciones de eliminar el vitrio en la retinopatía diabética proliferativa han cambiado muchísimo, incluso se hace mucho más precozmente, antes incluso que aparezcan hemorragias de vitrio. No hay que tenerle miedo y ha sido realmente un pilar fundamental en la cura de los pacientes con retinopatía proliferativa.
Bueno, con respecto a la panretinal, que vamos a hablar brevemente ahora, ustedes saben que cuando hay isquemia hay que destruir las áreas isquémicas, hacer que esas áreas isquémicas se necrosen, y sin duda la panretinal es hasta hoy, se podría decir, el mejor anti-VEGF con el que contamos. Mejor que todos los anti-VEGF conocidos, porque es la que destruye la génesis realmente. De modo que cuando nosotros estamos haciendo una panretinal, sabemos que lo que estamos haciendo es una terapia anti-VEGF. ¿Cuándo y cómo? Bueno, yo diría que si nos vamos a basar en las indicaciones con respecto, como decía hoy Raúl, a clasificaciones y estadificaciones de la retinopatía diabética en sus distintos grados, moderada, todas las que ustedes quieren pensar, nos podemos en algunos momentos equivocar. Yo creo que la experiencia y la práctica es lo mejor para indicar una panretinal, porque son muchísimos los factores que cuentan. Indudablemente, frente a un fondo de ojo normal, pero que vemos que tiene gran isquemia en la periferia, nosotros tenemos que pensar que hay que destruir esas áreas isquémicas. Ahí ya aparece una indicación de panretinal. Un paciente que sabemos que no se va a cuidar bien y que ya tiene isquemia. Es decir, a mí me parece un poco exagerado esperar, como dice el ETDRS, a que aparezca la proliferación para indicar la panretinal. Creo que desde el punto de vista práctico eso no es bueno. Entonces debemos de que nuestra propia experiencia nos indica en el momento en que ese paciente particular necesita una panfotocoagulación retinal. La panfotocoagulación retinal tiene sus complicaciones, pero en general son pocas y hay que explicárselas al paciente. Pero es lo que tal vez salve un ojo de la ceguera. Y en cuanto a cómo, tiene que ser lo más completa posible. Es decir, no esas panfotocoagulaciones con 800, 600 disparos no sirven para nada. Hay que hacer realmente una verdadera panfotocoagulación con la mayor cantidad de disparos posibles y en el menor tiempo posible. Esto está demostrado que la efectividad como anti-VEGF de la panretinal es hecha en la menor cantidad de sesiones posibles. Eso de hacer 20 o 30 disparos durante 3 años para llegar a los 2.000 o 2.500 disparos no es tan bueno. Es mejor que no hacerlo, pero no es tan bueno como hacer una completa panretinal en una sesión o máximo 2. Gracias a la tecnología actual del Pascal, como vamos a ver, eso lo permite hacer rápidamente. Bueno, acá simplemente mostrar este paciente, si ustedes lo miran y ven, siempre que miren un fondo de ojo y vean que hay una hemorragia subhialoidea, como en este caso, ya saben que hay una retinopatía proliferante. No hay otro lugar de donde pueda venir la sangre que no sea de los neovasos. Y la panfotocoagulación retinal tiene que ser completa. Este no es una foto de un wide angle, sino que es lo que decía Estrellita, la sumatoria de distintas fotos que actualmente con el wide angle no se precisa hacer. Acá tenemos otros ejemplos de los tantos que se han mostrado, de fondos de ojos que desde el punto de vista son muy inocentes, sin embargo, hecha la angiografía, aparece, ¿verdad?, todas estas áreas de, como se decía, bare tree, donde no hay ramas, de zonas totalmente ausencia de capilar absoluta, que eso genera VEGF, digamos, a paladas, cantidad, y eso inmediatamente va a llevar a la proliferación y al edema. Esto lo voy salteando. Y ahora vamos a ver un poco hablar sobre el edema diabético y su tratamiento. ¿Qué es el edema macular y a qué se debe? ¿Qué tipos de edema existen? ¿Cómo se trata el edema? Y si se obtienen buenos resultados con los distintos tratamientos. La retina es un tejido compacto, absolutamente, ¿verdad? No hay espacio, está compuesto por neuronas y glía y
diríamos que solamente ese espacio que hay entre las glías, que es un espacio virtual, se hace real cuando hay un escape de fluido, ¿no? La glía ocupa todos los espacios interneuronales, siendo el espacio intercelular, como dije yo, virtual. Este espacio intercelular se hace real, como acá dije recién, con el pasaje de líquido por el aumento de la permeabilidad capilar. Eso termina con un aumento del espesor retiniano, que es lo que mide el OCT en esa forma espectacular ahora, ¿eh? Y si ese líquido se cronifica, se produce la necrosis de las células de Müller, que ustedes se acuerdan cómo iban en la retina, y de las neuronas adyacentes, formando las cavidades quísticas, y el edema pasa a ser de edema no quístico a edema quístico, ¿eh? De manera que ese es un concepto a tener en mente, que la retina es un tejido absolutamente compacto y que el único espacio que hay es virtual entre la glía. Este es un esquema clásico de lo que es la barrera hematorretiniana, constituida por el capilar, por un lado, y por el epitelio pigmentario, por otro. Cuando hay macroneurismas o daño capilar, se rompe la barrera hematorretiniana y el espacio, esa retina compacta, el espacio virtual se hace real y el líquido, los lípidos, etcétera, pasan a ocupar los espacios intercelulares y aumenta el espesor de la retina. Es la causa número 1 del deterioro visual en la retinopatía diabética, el edema macular. Hay un amplio espectro de cambios patológicos, de los cuales habló muy bien Raúl, y ya se vieron con la nueva imagenología OCT Spectralis, que ha revolucionado el diagnóstico del edema macular. La causa más importante del aumento de la permeabilidad capilar, como dijimos hoy, es la lesión de la pared capilar, inducida por la hiperglicemia. Pero hay otros factores que también aumentan la permeabilidad vascular, como dijimos, que es el VEGF, el Vascular Endothelial Growth Factor, antiguamente llamado factor vasoproliferativo. Otros más que aparecen aquí, que simplemente los menciono y que se puede en el futuro actuar sobre ellos para mejorar el edema. Los métodos diagnósticos, angiografía, OCT espectrales, biomicroscopía, ya hablamos. Voy a saltear imágenes porque las imágenes presentadas por Raúl del edema macular fueron ya muy buenas. Y el edema macular finalmente lo clasificamos en la forma focal, difusa, quístico o no, ¿eh? El edema focal es el de más fácil tratamiento porque va a haber una canillita, un punto identificable donde está perdiendo líquido. Cerramos la canilla con un disparo de láser y es el de más fácil tratamiento y más fácil solución. El difuso, donde no hay, digamos, un punto responsable de filtración. La canilla no se identifica, pero difusamente está aumentada de espesor la retina y en ese caso el tratamiento ya es un poco más difícil. Y el quístico, ¿verdad? Como dijimos hoy, cuando hay una ruptura de las células de Müller. El OCT Spectralis demuestra que hay un aumento del espesor retiniano casi en un 90% de los casos. Hay presencia de quistes en un 47% de los casos y un desprendimiento sensorial de la retina en un 15% de los casos. Esto es un caso, una foto típica que todos lo recordarán del ETDRS, donde se decía y se clasificó al edema como clínicamente significativo. Yo creo que esta clasificación para mí es absolutamente caduca, pero les lo traigo para mostrar lo que es realmente un caso de un edema focal, donde hay una circinada, en el medio de esta circinada extrafoveolar hay un punto responsable, una canilla abierta. Si la cerramos con unos disparos de láser, evidentemente después obtendremos esta mejoría. Pero los casos estos son pocos. La gran mayoría de los casos son combinados, ¿verdad? Presentan lesiones focales, lesiones difusas y generalmente ya están en la etapa de edema quístico, ¿eh? Voy a saltear imágenes. Y el tratamiento del edema macular diabético. Como vimos, la fotocoagulación es un tratamiento que es de gran utilidad en los dos tipos de edema, en el edema focal y en el edema difuso. Ahora después vamos a verlo. La vitrectomía
¿verdad? En los casos en que el vitrio tiene ejerce tracción sobre la retina, y las inyecciones intravítreas de anti-VEGF. Dejé acá más chiquito la inyección intravítrea de esteroides. El tratamiento entonces del edema macular, ¿en qué va a consistir? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Terminar con el aumento de la permeabilidad capilar, o sea, que no haya más capilares permeables. Si terminamos con esos capilares permeables, el líquido se va a reabsorber, la retina va a volver a disminuir de espesor, y si el resto de las estructuras, como dijo el doctor Besio, están bien, va a mejorar la visión. De ahí que en un curso que yo asistía en la academia, donde estaban todos los super número 1 de Estados Unidos de retinopatía diabética médica, no quirúrgica, no eran cirujanos, son los que tratan, los que hacen láser, y discutieron en un panel montones de los número 1 sobre cuándo hacer inyecciones de anti-VEGF, cuándo hacer láser, cuándo hacer esto, cuándo hacer lo otro. Todos llegaron a la conclusión de que, como dijo Raúl hoy, desde el punto de vista funcional, no siempre hay una correspondencia una correlación entre disminución del espesor y mejoría de la agudeza visual. A veces, como mostró él, casos en que la mácula realmente disminuye de espesor y uno piensa tendría que tener buena visión, no la tienen, y otros que no disminuye tanto su espesor, mejoran la visión. Porque hay otros factores, como dijo Raúl, sistémicos y locales que pueden afectar el resultado. Pero el tratamiento, siempre pensándolo desde el punto de vista práctico, si hay algo que está perdiendo líquido, tenemos que suprimir esa pérdida de líquido. O sea que tenemos que atacar el aumento de la permeabilidad capilar. Es una causa importante de pérdida de visión en los pacientes diabéticos. El tratamiento más eficiente es la fotocoagulación focal cuando hay un punto de filtración identificable. Pero ya dijimos, esos casos son pocos. Cuando el edema es difuso, la fotocoagulación GRID puede estabilizar el edema. La inyección intravítrea anti-VEGF mejora el edema. El anti-VEGF más el láser GRID es un buen combo, es una buena combinación y se usa mucho. La vitrectomía puede mejorar el edema macular cuando hay tracción vítrea, eliminando la hialoides posterior. Y el tratamiento combinado quirúrgico farmacológico también es bueno. Nosotros en todas las vitrectomías, como rutina, finalizada la vitrectomía, hacemos siempre una inyección de anti-VEGF. Con respecto a la historia del tratamiento, en 1985 el ETDRS dice que el láser es efectivo en el tratamiento del edema macular en la forma difusa haciendo GRID y en la forma focal fotocoagulando las circinadas. En el 2001 se comienza a mostrar el éxito con el tratamiento con la triamcinolona intravítrea, con los esteroides intravítreos, ¿verdad? Ese uso fue off-label, la comunidad oftalmológica, ahí aparecen 2 bibliotecas por los efectos colaterales que tienen los esteroides intravítreos. El mecanismo de acción es disminuyendo la permeabilidad vascular, suprimen la producción de VEGF, tienen un efecto antiinflamatorio e inhiben la leucostasis. Aumentan las tight junctions entre células, pero el lado oscuro de los esteroides son los efectos colaterales, ¿verdad? El glaucoma y la cataratogénesis, que es altísima. De modo que junto con los reportes de éxito con las inyecciones intravítreas de triamcinolona, viene este estudio que es el DCRC-NETS. Hay miles de estudios, yo los he revisado todos, pero uno queda con dolor de cabeza después de ver tantas cifras. Demuestra que el láser tiene un resultado superior a la triamcinolona intravítrea después de 16 meses y descarta el uso de la triamcinolona intravítrea como monoterapia. De manera que hay una tendencia actual a no usar más los esteroides intravítreos para el manejo del edema macular. Destaca que el VEGF juega un rol importantísimo en la patogénesis del edema macular diabético. Recién este estudio, ¿verdad?, es el que demuestra que el VEGF, el vaso proliferativo, el factor
aumenta la permeabilidad capilar y es un factor fundamental en la génesis del edema. Y predice en ese año que el uso de los anti-VEGF sería el próximo paso en el tratamiento del edema macular, quedando un espacio en el armamentario terapéutico para el tratamiento del láser del edema focal. Ahí se predice y se ve como futuro que el anti-VEGF va a ser de gran utilidad. Y desde entonces aparecen 4 anti-VEGF, de los cuales va a hablar el doctor Baxi, de manera que yo voy a omitir esto, simplemente los traje como ejemplo de los 4 que de todos estos el Macugen no se usa el Lucentis, el Avastin y el Eylea. Y todos estos research groups que ustedes pueden consultar, el DSRC-Net, el Restore Study, el RISE y el RIGHT, que son los estudios que llegan a miles de conclusiones que ustedes se marean, apoyan todos, si queremos hacer un resumen de lo que todos estos estudios dicen, apoyan el uso del anti-VEGF en el tratamiento del edema macular. Ese es un resumen un poco después de haber leído todo eso. Y hasta el 2012 el tratamiento se manejó con láser y el uso off-label de esteroides y drogas anti-VEGF. En el 2012 ahí hay un cambio en el tratamiento del edema macular porque aparece, digamos, el Lucentis aprobado por la FDA y entonces se empieza a usar más masivamente, aunque ya se venía usando el Avastin para el tratamiento del edema. Finalmente, en un intento de resumen del tratamiento actual del edema macular, diríamos que los research studies, estos que nosotros acabamos de mencionar, llegan a la conclusión que los agentes anti-VEGF funcionan bien en el tratamiento del edema en un plazo de 2 años. Por eso que Raúl mostró hoy una imagen que después de 2 años volvió a aparecer el edema. O sea, no es una cura definitiva. Que las terapias combinadas de láser y anti-VEGF parece ser la mejor opción, si bien la combinación exacta está aún por definirse. No hay pacientes en la realidad, y esto va de mi cuenta, ¿verdad?, en la realidad de la clínica que se ajusten a los research studies. Y es aquí donde el manejo experiente del retinólogo juega un papel primordial en el tratamiento. No podemos ajustar el paciente de los research studies, porque nunca vamos a encontrar el paciente que se ajusta exactamente igual. De manera que siempre es de la experiencia y de la sensatez que surge el tratamiento. Pero sí podemos considerar que hoy día las terapias combinadas, láser, anti-VEGF, son las mejores para el tratamiento de la mácula. Las inyecciones mensuales, como va a hablar él, en general se hacen hasta obtener OCTs planos, como dicen ellos, sin edemas. Y la monoterapia láser focal es de indicación en los casos de edema macular fuera de la fobia. Bueno, ahora, a continuación, yo termino con esto, el doctor Camacho les va a hablar del láser Pascal.